Hola amantes del terror, aquí estamos nuevamente con 3 historias terroríficas para ustedes. Antes de iniciar, déjenme advertirles que son un poco fuertes, no aptas para cardíacos. Muajajaja. Una vez advertidos, empecemos. Noche de terror. Esta historia nos sucedió a unos amigos y a mí. Un día decidimos ir a una fiesta en otra ciudad, lejos de donde vivíamos. Éramos Carlos, Enrique, y yo. Nos divertimos todo el día, y cuando ya era muy noche, buscamos un lugar donde quedarnos. Nos hospedamos en un hotelito de mala muerte. No sean mal pensados, solo buscábamos dónde dormir. En el cuarto habían solo 2 camas grandes, y una pequeña lamparita en la pared que alumbraba el cuarto. Nos repartimos las camas. Carlos y Enrique se quedaron en una cama, y yo solito me acosté en otra. Pasaron unas horas, y de pronto desperté. Sentí que alguien se sentó en la orilla de mi cama, cerca de mis pies. Sentí como la cama se sumió por el peso de la persona que se había sentado en ella. Yo estaba de espaldas. Pensé que era alguno de mis amigos, y volteé rápidamente a ver quién era. En ese momento me quedé aterrorizado. Quien se había sentado en la orilla de la cama, era una mujer vestida de negro, y me miraba fijamente. No me podía mover, solo la miraba y ella a mí. Vi cómo se puso de pie, empezó a elevarse y a flotar. Se acostó sobre mí, y me empezó a asfixiar. La mujer parecía un bulto negro. Ella respiraba agitadamente en mi oído izquierdo, parecía como un perro, cuando está muy cansado. Empecé a forcejear, intentando quitármela de encima. Yo pateaba y me movía, pero no se quitaba, era como si se hubiera adherido a mí. Me fui sintiendo débil de tanto forcejear. Grité muy fuerte, y ella seguía sin quitarse. En medio de mi terror, recordé que decían que rezando, siempre se iban los malos espíritus. Empecé a rezar una oración que se llama la Magnífica. No lograba pasar de la primera frase, la lengua se me empezó a poner muy pesada. Sudaba frío, me sentía más y más débil. Cerré los ojos, y en mi mente empecé a rezar el Padre Nuestro, pero aún así seguí sin quitarme a esa mujer de encima. Cuando iba como a la mitad de la oración, sentí como poco a poco se fue levantando, y se volvió a sentar en la orilla de mi cama. En eso, escuché como mi amigo Carlos empezó a gritar muy fuerte y asustado. No manches, no manches. Enrique se despertó. ¿Qué pasa? ¿Qué? Filemón. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Enrique a Carlos. Carlos no respondió, estaba tan aterrado como yo. Y hubo un silencio. Minutos después, Carlos se paró de la cama y fue hacia mí, me movió pensando que yo estaba dormido, pero no era así. Como pude me levanté, y los 3 salimos inmediatamente del cuarto. Llegamos a la recepción. El recepcionista del hotel nos miró extrañado. Yo sudaba, y miré a mis amigos muy pálidos. Le contamos al recepcionista todo. Al principio él nos miraba mudo, como pensando que estábamos locos, pero luego que le mencionamos a la mujer, se puso tan pálido como nosotros. Carlos contó que de pronto despertó, e instintivamente miró hacia donde yo estaba, y vio como una mujer vestida de negro estaba sentada a la orilla de mi cama. Cuando él la miró, ella volteó y le sonrió malignamente, pero su sonrisa no era humana ni normal. Sonrió, y su boca era enorme, su sonrisa literalmente era de oreja a oreja, con unos dientes puntiagudos y llena de sangre. Ella empezó a abrir la boca señalándome. Él no pudo decir otra cosa que, no manches. Incrédulo. Pensó que estaba soñando, hasta que Enrique se despertó y también la vio. Cuando se quedaron en silencio, estaban paralizados, no podían moverse, luego la mujer desapareció de pronto. Y ellos reaccionaron. El recepcionista nos dijo que, ya otros clientes le habían contado que los asustaban, pero que él nunca les había creído. Pero cuando nosotros le mencionamos a la mujer, él recordó que hacía un año, habían matado a una prostituta en ese cuarto, y que precisamente le habían desfigurado la boca. Wow.
Dime qué hotel es ese para no ir. Se llama La Posada del Rey. Uy, sería más bien la Posada Infernal. Ya saben, amigos y amigas, no vayan a un hotel que se llame así. Así es, no se los recomiendo para nada, al menos que quieran pasar una noche de terror como nosotros. Casi nos morimos de miedo. Bueno, ¿cuál es la historia que nos vas a contar, Dobby? Sí, bueno, mi historia es la siguiente. El fantasma. Un día fui a visitar a mi novia a su departamento. Cuando ya era de noche, me dio flojera irme a mi casa, y decidí quedarme con ella. El departamento era pequeño. Yo estaba sobre la cama, viendo la televisión que estaba enfrente. Al lado de la cama, estaba la puerta de entrada. Eran como a las 8 de la noche. Y como decía, yo estaba viendo un programa en la tele, muy entretenido. De pronto, vi como por la puerta cerrada traspasó la silueta borrosa de un hombre. Recuerdo perfectamente que el hombre llevaba puesta una camisa roja cuadrada, y pantalones azules de mezclilla. El hombre entró al departamento, y siguió derecho, desapareciendo por la pared opuesta a la puerta. Yo me quedé boquiabierto, me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Me quedé impactado. Decidí no decirle nada a mi novia. Ella ya me había comentado que en su departamento asustaban. Que a veces le cambiaban las cosas de lugar, le apagaban la televisión o la encendían, escuchaba ruidos y cosas por el estilo. Bueno, pues entonces llegó la hora de dormir, ambos en la misma cama, por supuesto. No supe qué hora era, pero desperté, yo estaba acostado del lado izquierdo de la cama, de espaldas a mi novia. Tampoco supe por qué volteé a mirarla, y lo que vi me sorprendió mucho. Ella estaba sentada en su lado de la cama. Medio volteada hacia mí, y me estaba mirando en silencio. Pero lo más escalofriante fue que, los ojos los tenía muy grandes y brillosos. Eran de un blanco intenso. El tamaño de sus ojos eran casi como el triple de un ojo normal. Yo la miré, y no supe qué decir, pensé que era mi imaginación, y como tenía mucho sueño, me di la vuelta y seguí durmiendo. A la mañana siguiente, nos levantamos muy temprano. Así como sacando la plática, le pregunté que por qué me había mirado por la madrugada. Ella me dijo que no sabía de lo que yo le estaba hablando. Yo le conté lo que había pasado, y que además de eso, los ojos le brillaban. Le pregunté que si ella se había puesto algo en los ojos, y me había hecho alguna broma. Ella me dijo que no, que así como se durmió, despertó. Y que por la noche no se había parado ni una vez. Me quedé muy intrigado. Algunos dicen que fue el fantasma que yo había visto entrar al departamento. Eso nunca lo supe. Oh, qué interesante, me hubiera gustado saber qué significó aquello. Sí, yo opino lo mismo. También yo, pero ni modo, nunca lo supe, ni lo sabré. Pero sí fue intenso. Bueno, ¿y qué nos vas a contar hoy, melocotona? Yo les voy a contar una historia muy impactante. Y también muy triste. Si ustedes son de mente débil, les recomiendo no arriesgarse. Pero si aún así deciden oírla, será bajo su propio riesgo. Cuéntala, nosotros no tenemos miedo, ni nuestros amigos. ¿Cierto, chicas y chicos? Bueno, mi historia es la siguiente. El demonio en el camino. Yo tenía una amiga que era enfermera. Ella me contó la terrible historia que le sucedió cuando una mañana salió a una campaña de vacunación. Y como me lo contó, y yo luego fui testigo, así se los cuento. Iba caminando por una vereda pedregosa, cuando a lo lejos, vio la silueta de una persona sentada debajo de un árbol al lado del camino. Cuando se acercó, pudo distinguir que era una mujer sentada sobre una piedra. Parecía una campesina, y estaba envuelta en un rebozo desde la cabeza hasta la cintura. Estaba agachada con el cabello cubriéndole la cara. Cuando la mujer vio que Caro se acercaba, le dijo extendiendo el brazo: «Oye tú, a mí también ponme una vacuna». Caro se detuvo, sorprendida. «Sí, te estoy hablando a ti», volvió a decirle la mujer. «No señora, no puedo», le respondió Caro.
¿Y por qué carajos no puedes? ¿Que no eres una enfermera?, dijo la mujer exaltada. Sí señora, sí soy enfermera, pero no puedo vacunarla porque usted tiene licor encima y le puede hacer daño la vacuna. Ah, si es eso que no te importe. Ponme una vacuna. Volvió a insistir la mujer. Caro se volvió a negar. La mujer enojada le empezó a lanzar una serie de improperios, insultos y obscenidades, que mi amiga Caro prefirió no repetir. Lo último que le dijo la señora fue: pero te vas a acordar de mí, no te voy a dejar en paz, ya lo verás. Caro siguió su camino. Terminó su jornada laboral y se olvidó del asunto. Esa misma noche, en su casa, Caro dormía. De pronto empezó a gritar alarmando a todos sus familiares. No, déjeme, váyase, ayúdenme, gritaba. Inmediatamente su papá corrió a su cuarto, pensando que alguien le estaba haciendo daño. Cuando entró a su cuarto, vio cómo Caro forcejeaba con algo o alguien. Estaba tirada en el suelo. En cuanto vio a su papá le dijo: papá, ayúdame, dile que me deje, que se vaya. ¿A quién? ¿Quién es?, le preguntó su papá muy asustado. Ella, la señora del camino, dile que se vaya. Lloraba Caro. Está aquí, ella está aquí, me está golpeando, ayúdame papá. Volvió a gritar Caro. Su papá pensó que ella estaba dormida y que tenía alguna pesadilla. Se acercó a ella y cuando la iba a levantar, una fuerza lo aventó a 3 metros de distancia. El papá de Caro era un señor muy alto. Medía como 1,80 m y era rollizo. Era increíble la forma en que fue empujado. El señor comprendió inmediatamente lo que pasaba porque Caro era arrastrada de un lugar a otro como si fuera de trapo. La mamá de Caro ya había llegado también al cuarto, entonces el señor le gritó que fuera por la curandera del pueblo. Mientras tanto, él, junto con su hijo, intentaron ayudar a Caro, pero eran empujados una y otra vez violentamente por alguien que no dejaba que se acercaran a ella. Había pasado como 1 hora cuando la curandera llegó. Los papás de Caro cuentan que la señora curandera llegó con una Biblia, la abrió y empezó a leer. Pero la Biblia fue arrojada con violencia hacia el suelo. Caro ya estaba como agonizando, casi desmayada. La curandera se apresuró entonces a sacar un rosario que llevaba, se lo puso a Caro en el cuello y ésta empezó casi a aullar. La curandera empezó a rezar en un dialecto indígena. Se escuchó otro aullido. La curandera siguió hablando. Sacó de entre sus ropas un frasquito con agua bendita y se la arrojó a Caro. Se volvió a oír nuevamente otro aullido, más fuerte que el anterior. Mientras la curandera seguía hablando, se acercó a recoger la Biblia, buscó nuevamente la página que necesitaba y empezó a leer. Todo se fue calmando poco a poco. Caro ya estaba desmayada, con muchos golpes en su cuerpo, estaba empapada de sudor y del agua bendita. La curandera siguió orando por largo rato, hasta que todo se calmó. Los padres de Caro empezaron a reanimarla con alcohol, lloraban aterrados. Cuando Caro despertó, no se acordaba de mucho. La curandera fue por varios días a cuidarla y a rezarle. Días después, Caro les contó a todos que quien la había estado golpeando era la misma mujer que había visto ese día, a la que no le quiso poner la vacuna. Que en realidad era un demonio. Ese demonio le había dicho que volvería, que la iba a matar y a llevársela. Y vaya que sí volvió. Nos hemos quedado mudos, Dobby y yo. Eso fue impactante, intenso, extremo. A veces yo prefiero pensar que lo que ella me contó y lo que vivimos después fue solo un sueño. Porque fue una experiencia demasiado indeseable. Wow. Yo conocí un caso similar de una posesión. Pero se los contaré después, luego de que se me pase el susto. Ojalá ese después sea pronto, Dobby. Porque con lo miedoso que eres, no sé hasta cuándo se te va a pasar el susto. Jejeje. Bien,
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos les hayan gustado los relatos. El siguiente fin de semana volveremos con más historias tenebrosas. Mientras tanto, hasta pronto.